Faro Realizaciones presenta Personas y Personajes. Historias de vida, historias de la gente. Conducción, Rubén Baltián. Héctor, muchas gracias una vez más por estar presente aquí. Siempre tenemos preguntas. Bueno, muchas gracias Rubén por invitarme, también siempre tan amable, así que estoy muy contento de estar acá. Bueno, muchas gracias. Siempre tenemos preguntas y hay una pregunta fundamental que la hacen los adultos, quizás hasta el final de su vida, en la vida media, y también los adolescentes. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué hemos recibido esta gracia de estar aquí? Uy, Rubén, es la gran pregunta que incluso en el campo personal todos en algún momento nos la hacemos, ¿no? Y a veces más de una vez. Pero en el campo de la filosofía se planteó incluso que se hizo una especie de pregunta famosa que se repitió siempre. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Y hacia dónde vamos? Serían las tres preguntas para sintetizar ese sentimiento de misterio que tenemos cuando nos preguntamos ¿por qué estoy vivo? Y ahí viene la necesidad del hombre de tratar de encontrarle una respuesta. Hay personas que a veces los asusta un poco la pregunta y prefieren no profundizarla. Dice, bueno, no, me angustia, no lo puedo responder, prefiero dar por entendido de que no existe, aunque está ahí adentro mío, ¿no? Inevitablemente se la va a tener que plantear. Y hay otros, en cambio, que les gusta afrontarla y tratar de indagar. Quiero saber por qué estoy acá, no me resigno a dejarme vivir. Claro. Y ahí aparece la preocupación filosófica, científica, porque hay científicos que también se lo plantean, y los hombres comunes que sin dedicarse a la filosofía ni nada por el estilo, tienen un interés personal y lo razonan. Usted encuentra, Rubén, a veces gente que conversa en la calle y sale el tema y se da cuenta que tienen pensamientos sobre el tema, porque han estado reflexionando sobre eso, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante. Todos son fuentes para llegar a esa gran pregunta. Ahora, tomado ya como un planteo filosófico, la pregunta sigue. Estoy vivo, bien. ¿De dónde puedo provenir? ¿Cuál es el origen realmente de la vida y de la vida humana y de mi vida? ¿De dónde proviene todo esto? Y ahí es donde la filosofía o el pensador o el hombre que está dedicado a esto se inclina hacia el conocimiento general, a lo que la gente ha dicho, a lo que la experiencia revela, a lo que la tradición ha ido acumulando respecto al tema, pero también se interesa por lo que dicen las ciencias, o dicen las ciencias en general, de dónde puede haber provenido la vida y de dónde surgió el hombre. Ahí llegaríamos a esta teoría que se sostiene del Big Bang o la gran investigación científica que se hace al respecto entre las estrellas, ¿no? Justamente, y ahí está el problema filosófico que es, ¿pero qué pasó antes del Big Bang? ¿Por qué se produjo el Big Bang? Es muy interesante esto porque la filosofía siempre se dice que es la última pregunta de la cual no se puede ir más allá. Entonces, cuando se plantea algo, el filósofo dice, sí, pero ¿por qué es así? Yo me acuerdo una anécdota que planteaba un filósofo que tenía un hermano matemático, y él también estudió matemáticas, lo que pasa es que tenía una mentalidad filosófica. Y si con mi hermano discutíamos cuando nos poníamos a estudiar, porque se ponía a estudiar matemáticas y empezaba con los axiomas. Sí. Y yo le decía, ¿por qué tenemos que aceptar ese axioma? ¿De dónde proviene? Decía, bueno, dejate de tontería, estudiamos, porque si no, no vamos a avanzar. Y teníamos conflicto, finalmente no estudiamos más juntos, porque era imposible, porque me llenaba yo de interrogantes y él me decía, no te lo plantees, lo aprendés y lo rendís. En cambio, dice, yo tenía mentalidad filosófica y no me resignaba. Claro. Quería saber el origen de eso, ¿no? Y a mí lo mismo pasa ahora. Dice, pudo haber sido una explosión originaria el origen del mundo y de la vida. Pregunta, ¿qué hubo antes de eso? Bueno, no sé, nada. Entonces, ¿de la nada puede surgir algo? Está la otra pregunta, ¿no es cierto? Y ahí es donde el hombre se mete en el gran tema misterioso de todas las épocas y de todos los tiempos, que le ha dado respuestas en todas las culturas, es ¿esto
se originó por casualidad? ¿Esto es producto del azar? ¿La naturaleza estuvo siempre? ¿El principio es la naturaleza que estuvo siempre? ¿O hay alguien que crea la naturaleza y el mundo y la vida que me va a traer otro problema? ¿Cuál es el origen de ese alguien al que le vamos a llamar Dios? Sí, sí. Entonces, muy bien. ¿Y Dios de dónde viene? Bueno, no. Alguien tiene que ser el primero. Eso está claro, porque o es la naturaleza que siempre existió, con todas sus transformaciones o sus cambios, o hay un creador que siempre existió. Por eso un filósofo decía, le es tan difícil al hombre racionalmente dar una respuesta que tiene que hacer una apuesta. Así como cuando uno va qué sé yo, a donde se vende lotería o se va a un casino, Sí. apuesta. Y tiene la confianza en ese Exacto, número. juega algo. Sí, Había un filósofo, se llamaba de apellido Pascal, sí. filósofo francés, que es muy importante en las matemáticas también, siglo XVII más o menos, que él decía, frente a ese tema, frente al misterio de la vida, él decía, la infinitud de los espacios me aterra, porque se planteaba, como nos pasa a todos en la noche estrellada, él decía, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Qué soy yo frente al mundo? Si yo me miro materialmente, soy una nada, una insignificancia, soy una partícula de arena en el mundo. Sí, decía él, es verdad, por un lado es verdad eso, pero por otro lado pienso, soy ínfimo como ser material y soy extraordinario como ser pensante. Sí, claro. Porque el universo me puede aplastar y destruir en cualquier momento, pero no se da cuenta que me aplasta. En cambio, yo me doy cuenta que me puede aplastar. Y mi grandeza y mi dignidad está en pensar el misterio. Y eso hace grande al hombre. El hombre es una mezcla de insignificancia con grandeza. Si yo lo miro por el lado material, es un ser viviente más. Y no el más importante. Ahora, si lo pienso en la dimensión que esa pequeña criatura de carne y hueso, sujeta a 1000 enfermedades, expuesta a 1000 peligros, es capaz de interrogarse por el mundo, por Dios y por sí mismo. Sí, bueno, ahora analizando lo que es el ser humano en sí, es una magnífica combinación de ciencia, tecnología, pensamiento, es todo. Un ser humano es tan completo Es extraordinario. que muchos se preguntan, pero ¿por qué la finitud de eso tan extraordinario? Es maravilloso. Nuestro querido Saint-Exupéry, que era un hombre de una reflexión extraordinaria, decía, qué misterio el hombre, que quizá viniendo de un barro primordial, siendo producto como las primeras amebas, ha surgido de alguna manera de la vida y por lo tanto es un ser más viviente, sin embargo es capaz de preguntarse por las galaxias, es capaz de preguntarse por el significado de la vida y no solamente eso, es capaz de reproducirlo a través de la pintura, la música, el pensamiento. Y él decía, ¿qué es el hombre? Y él decía, yo no amo al hombre por lo que es, así como un ser viviente, lo amo por la sed que lo devora, la sed de saber por qué es hombre, de dónde proviene, si hay Dios, ¿qué es Dios? Dice, esa es la grandeza del hombre y no la debe perder más. Y utilizaba el avión. Que me imagino arriba del avión tenía mucho tiempo para Muchísimo, pensar. muchísimo. Hay anécdotas extraordinarias en Tierra de Hombre, que es un libro excepcional, donde él va contando cuando va haciendo el correo hacia la Patagonia en la noche y mira la inmensidad y mira allá lejos, lucecitas, y dice, pensar que hay seres humanos allá en la dimensión que ignoran que yo estoy acá. Quizás sienten el ruido, pero no prestan atención. Y yo medito sobre el significado de esas vidas. De esas luces y detrás de esa luz una familia. Eso, exactamente eso. Dice, ¿cómo vivirán? ¿Qué sentirán? ¿Qué alegrías y tristezas tendrán? Claro, la noche siempre es motivo de reflexión, porque abre un espacio que obliga a pensar, ¿no? Claro. Y por eso lo que decía Pascal, apuesto, me juego que hay Dios. Él aceptaba la posibilidad de Dios y dice, puedo apostar que no lo hay. Si apuesto que hay Dios, la jugada es esta, capaz que me equivoqué, pero no me voy a enterar. Y si acerté, me gano la eternidad. Y de ahí la felicidad. Uno de los grandes objetivos del ser humano, ¿no? ¿Cómo lograrla? Es un tema interesante, Rubén. Yo el otro día comentaba en una charla que se dan dos posibilidades, ¿no?
Hay gente que cree que se puede ser feliz y se siente feliz y dice soy feliz y le creo. Sí. Y hay gente que no, siente mucho el dolor de la vida, Rubén, Ujú. mucho los sufrimientos, las pérdidas, y no, dice no puedo ser feliz, quisiera, pero tengo momentitos, pero no alcanzo. Pero entonces me planteo esto, dicen algunos, ¿cómo no sufrir tanto? Es decir, si no puedo ser feliz, al menos Lo apaciguamos. eliminar todos los sufrimientos que pueda, para que la vida se me torne tolerable, hasta cierto punto agradable y llevadera. Pero voy a confesar, no, para mí la felicidad, dicen algunos, es tan amplia y tan enorme que no la puedo concebir. Pero me alcanza esto, que al menos llevo una vida que vale la pena vivir, porque tengo sus momentos de dicha, alcanzo cierta plenitud, me lamento que termine, entonces no alcanzo a ser feliz. En cambio hay otros que dicen yo soy feliz. Y si la vida tiene un tiempo, ya está. Sí. Después de todo, puede ser muy linda la fiesta a la que fui, pero hay que ir a dormir. Claro. Y son aquellos que cuando despiertan abren la ventana de su casa y dicen, gracias porque estoy vivo. Exactamente. Tengo una nueva oportunidad hoy. Es hermoso eso. Por eso es que hay que mantener... Se dice que el chico pregunta, ¿no es cierto? El chico va con el papá, papá, ¿por qué tal cosa? Con la mamá. ¿Y por qué existe esto? ¿Y por qué tal otro? ¿No? Y el chico obliga a la persona que le va respondiendo a poner una situación de ¿y de dónde proviene todo? Y bueno, viene de Dios. ¿Y quién creó a Dios? Claro. El chico está... Ahora, ¿qué caracteriza a un hombre que mantiene vivos esos pensamientos? Que conserva esas preguntas originarias toda la vida y por supuesto le da respuestas más completas Claro. con el paso del tiempo. Pero Rubén, una persona, sea cualquiera su profesión y su oficio, si mantiene vivo eso, se hace grande por dentro. Es la porque llama, ¿no? Es la llama, Rubén, que le da un gran valor a la vida de una persona. Y nosotros vemos que nos atrae mucho una persona que cuando conversamos tiene pensamiento propio. Y uno se da cuenta, este hombre ha trabajado por dentro. Este hombre se ha hecho grande con su pensar, ¿no? Puede pensar ideales, puede pensar virtudes, puede pensar valores, puede pensar en el misterio de Dios. Ese hombre tiene espacio interior. Y entonces la vida no lo va a atrapar tan fácil. En cambio, hay otra persona que se dedica nada más que a la vida diaria, por ahí queda muy empequeñecida su vida. Sí, sí. Se reduce, que hay que resolverlo, claro está, las necesidades básicas, pero trata de no ir más lejos. El otro tiene, aparte de tener que trabajar por las necesidades, una dimensión de grandeza. Sí, el otro se basta con consumir diariamente, alimentarse y pensar en Claro. qué vamos a hacer al día siguiente con la comida. Exactamente. Que a veces es otra realidad también que está vinculada con la economía, ¿no? Muy importante, hay que resolverla. ¿No? Vieron que hay una palabra que se utilizaba mucho, que cuando nosotros empezábamos a estudiar, lo hacíamos para tratar de no estudiar filosofía precisamente, que dice primero vivir y después filosofar. Quiere decir, primero resolver los problemas y después pensar, ¿no? Y es cierto. Muchos dicen primero comer y después vivir. Exactamente. Es la misma idea, no te hagas problema, Sí. dedícate a esto y chao. Y está bien, pero hay un punto en el cual no podemos apagar la conciencia, Rubén. Claro. No la podemos apagar. Por ejemplo, a veces tenemos la pérdida de un ser querido o tenemos un fracaso en la vida y inevitablemente nos ponemos a pensar, ¿por qué es así? ¿Qué significado tuvo todo esto? Son los momentos de evaluar. Entonces es evidente que en la conciencia del ser humano está. Por adormecido que parezca, está. Y si uno lo indaga un poco, hay gente que no quiere hablar del tema porque dice, no me importa, pero usted lo indaga y tiene respuestas, ha estado pensando. Sí. A pesar del dolor que le pudo haber provocado, ese dolor también lo fue haciendo crecer interiormente, ¿no? Exacto, que está ese famoso tema, Rubén, también que se discute mucho, sufrir, ¿no? Ahí dice, bueno, sufrir y se acabó. No, otros dicen sufrir produce conocimiento, porque cuando uno ha tenido dolores muy fuertes no puede no pensarlos, Claro. no puede no revisar todo, no puede imaginar que tiene que hacer otro cambio o encontrar otro sentido a la vida, ¿no? Un filósofo muy profundo solía decir, una persona que nunca ha sufrido queda reducida a la superficialidad, porque va a haber temas que no ha pensado nunca, ¿no? Claro. Otros quizás lo resolvieron por él. Exactamente.
Incluso dijeron, mira, fue terrible, pero ahora yo soy distinto. He crecido, he pensado. No tenemos por qué crecer en el sufrimiento, ojalá creciéramos en la felicidad y en la dicha. Pero a veces nos vienen reveses que no podemos evitar y entonces ahí, aunque no nos guste, pensamos la vida más profundo, ¿no? Héctor, ahora, dentro de todo esto que usted ha mencionado, hay un papel muy fundamental que juega la educación. Cómo ir educando al prójimo, a nuestros descendientes, como para ir preparándose, ¿no? Qué importante, Rubén querido, eso. Sí, no escapar, porque la persona joven en algunos momentos hace estas preguntas. Y entonces uno, en vez de decirle, bueno, no te dediques a eso, vos buscá, seguí tu profesión, tu trabajo. No, decirle, hijo, mira qué interesante, tenés razón. Y ser sincero, decirle, mira, yo también he pensado el tema, quizá no lo he resuelto, pero te digo lo que pienso y lo que me parece que habría que hacer o lo que yo hice. Si te sirve, importante, hijo. Pero no dejes de pensarlo porque te va a dar una dimensión distinta, te va a hacer más profundo frente a la vida y te va a hacer más comprensivo del dolor ajeno. No vas a ser insensible a lo que le pase a los demás, porque te vas a dar cuenta que él va a tener sufrimiento como los tenés vos. Entonces te van a hacer un sentimiento de comprensión más profunda. Te van a hacer, inevitablemente en mayor o menor grado, una actitud de piedad, de compasión, porque vas a entender que los seres humanos, más allá de nuestras conductas, estamos todos sometidos a una serie de límites. Entonces, no te vas a reír del anciano que va caminando con dificultad, porque ya la edad lo obliga a eso, sino que vas a tratar de ayudarlo, o al menos de sentir por él una reverencia y un respeto. Y a partir de ahí, hijo, vas a aprender la importancia que tiene respetar cada vida, porque no sabemos la historia de esa persona. Entonces tenés que ser cuidadoso a la hora de juzgarlo y sobre todo no perder nunca de vista que tenés una obligación moral con él, en tanto hombre que sos. Tenés que respetarlo, como mínimo. Y si te nace una actitud de delicadeza y de comprensión hacia las personas, tanto mejor, hijo. No pases por la vida como aquella persona que solamente se centra en lo suyo, le interesa lo que obtiene y pasa por arriba de quien sea, o al menos con indiferencia. No, donde se te cruzó un ser humano, acordate, es humano como vos. Y por lo tanto tiene ansias de no sufrir, en general, y deseos de ser más feliz. Entonces, no seas causante de dolor para esa persona. Aprende a tener ese tacto. No dañes ni lastimes, porque así como te duele que lo hagan con vos, le duele al otro. Es decir, todo pensamiento y toda educación interior te tiene que hacer más humano, si no, no sirve. Pero, bueno, también a través de esa educación el hombre llegó a descubrir que podía ser feliz como no serlo. Pudo no haber sido feliz nunca porque quizás no lo descubrió. Es muy importante, Rubén querido, eso, muy importante, es verdad, es verdad. Pero había un filósofo que yo amo mucho, Kant, un filósofo alemán del siglo XVIII, uno de esos grandes, ¿no? Él se planteaba eso. Él dice, a veces el hombre que cumple con el deber y renuncia a sacar una ventaja inmediata, se pone a pensar, pero caramba, yo renuncio a haber tenido ese placer o ese bien porque era incorrecto a mi criterio y cumplí con el deber de no hacerlo. Y entonces, ¿cómo hago con la felicidad? Y entonces él decía, sí, pero si yo voy a tener una felicidad indigna, si yo voy a ser feliz dañando, pisoteando, alguna parte de mi ser no va a estar tranquila, porque no voy a cumplir totalmente con mi conciencia. Y entonces me tengo que decir esto. Cada vez que yo cumplo con lo que considero mi deber y mi responsabilidad y me olvido de todos los demás, me digo, ¿me hizo feliz? En algunos casos, y otras me costó demasiado, no me hizo feliz, pero me hizo merecedor de la felicidad, porque soy digno. Entonces, si alguna vez la felicidad viene a mí, es porque me la gané con dignidad, no arrancándosela a otras. Es muy importante, Rubén. Sí, el tema es que cada individuo descubra que tiene ese objetivo diario. Exacto. Yo me acuerdo, había profesores de filosofía que eran muy duros. Está el profesor y está la persona, el papá y la mamá,
que trata de darle a la persona todo servido, ¿no es cierto? Ujú. Le da el pan hecho, bien horneado, si es posible con manteca. Para que te vayas con una sonrisa de casa. Exacto. Y está el otro que lo sacude. Lo trata con cierta dureza. Bueno, pensalo. No, pero es que estoy desesperado, pensalo. Y lo lleva al límite para obligarlo a que piense por sí mismo. Claro. Y yo me acuerdo, había un filósofo español que decía, yo soy muy duro en mis escritos, porque no le quiero dar preparado nada a nadie. Dice, yo no ofrezco el pan a la gente, le ofrezco la levadura, que se cocine él. Pero, dice, en el fondo me podrán juzgar como muy duro, pero lo que yo quiero es que se despierte. Si no va a estar dormido, decir, bueno, sigan develando. No, hay un punto que tenés que pensarlo por vos. Reflexionar. Aceptar. Te vamos a ayudar, pero en un punto tenés que decir, lo tengo que pensar yo. Si no vas a quedar ahí. Siempre el problema es ahondate, crecer. Porque si bien es cierto, vas a decir, sí, pero me va a traer más problemas. Sí, pero las alegrías que vas a obtener ahí son tan grandiosas que son incomparables con las otras, ¿eh? Otro pensador decía, las personas que piensan mucho y que se exponen a veces sufren mucho, pero tienen las mayores alegrías. Claro. Y en algunos casos pueden llegar a ser muy felices también. Colegio Rosario Vera Peñalosa. Prestigio educativo en sus 3 niveles: jardín de infantes, maternal, primario y secundario. Idiomas inglés e italiano. Talleres extraprogramáticos. Colegio Rosario Vera Peñalosa, al servicio de la educación. Mitre 341. Open Mind Language School. Inglés con calidad y calidez. Cursos extensivos desde los 7 años en todos los niveles. Clases dinámicas y comunicativas con grupos reducidos y horarios flexibles. Apoyo escolar y cursos de verano. También te preparamos para tus exámenes internacionales. Estamos en Casanova 715, teléfono 291-443-5053. Open Mind. En estos tiempos, donde la tecnología avanza, donde el hombre, el investigador, sigue profundizando mientras está tratando de establecer cuál fue el origen de la vida y de la Tierra, aparece la inteligencia artificial. ¿Cómo observa esa llegada y esa competencia que puede llegar a establecerle al hombre? ¿Es competencia o no es competencia? Bueno, siempre al principio hay como un temor reverencial a esas cosas, ¿no? Siempre se ha visto en la historia que cuando aparecía un descubrimiento la gente se aterrorizaba porque traía algo. ¿Y esto qué es? Me acuerdo que no me acuerdo en qué país se habían puesto el ferrocarril y la gente corrió inmediatamente a ver al sacerdote diciendo qué mal hicimos, qué pecado cometimos para que traigan esto acá. Es decir, siempre tenemos mucho miedo porque no sabemos qué va a ser eso, qué cambio tremendo nos va a traer en la vida. La falta de información, quizás. Claro. Inmediata. Y bueno, y finalmente con el tiempo se iba integrando a la vida, con su dualidad. Todo es dual en esta vida, ¿no? Siempre tiene una ventaja y una desventaja, esto es inevitable. Ahora, la inteligencia artificial nos está planteando quizás el mayor problema de toda la historia, porque se descubrió algo que el hombre en este momento tiene miedo de que no pueda controlar. Dadas los recursos y alternativas que tiene la inteligencia artificial, hasta los creadores mismos, por primera vez yo he leído diciendo, sin duda va a dar grandes soluciones, pero tiene peligros, tales como, que aunque parece una imaginación y una locura, ¿no tendrá esto un grado de independencia sobre nuestro control y terminemos sin querer habiendo engendrado algo de lo cual después no podemos tener dominio y encauzarlo? Bueno, este es el planteo que se hace hoy. Mantener eso, Daniel, Rubén querido, mantener eso. La preocupación y la cautela. Porque puede ser una gran herramienta. Enorme. Lo está demostrando con algunas de las pruebas que domésticamente la gente tiene para pedirle informaciones, ¿no? Como los buscadores, por ejemplo, que han salido por internet, entonces la gente tiene en forma inmediata. Hay otros que ya han experimentado, ahí es donde viene la parte peligrosa, proponerle algunas frases y decir, quiero que me lo escribas brevemente al estilo Borges. Y lo escribe, y para quien no conoció a Borges, lo lee y descubre que es Borges.
Entonces, vamos a ir con un problema de identidad que puede llegar a ser fraguada. Ahí está el tema, ahí está el gran tema. ¿Qué identidad puede adquirir frente a nosotros? Creemos todos, o por lo menos la mayoría en este tema, que lo que le va a faltar siempre a la inteligencia artificial es esa creatividad original que el hombre tiene. Sí. No la creatividad cuando le doy todo el material para que compagine. No. La creatividad, ese fenómeno extraño que se da en el arte, se da en la ciencia, incluso cuando un científico proyecta imaginativamente una posibilidad, pues trata de ver si está, por supuesto, en el campo del pensamiento, ¿no? Habría siempre un plus, es decir, el hombre estaría siempre arriba de su propia creación. Ahora, no tiene que descuidarse, sería el planteo, no tiene que descuidarse y abandonarse en forma crítica al tema, sino de acotar, porque va a dar grandes logros por un lado, pero decir, no convendría avanzar más en esta dirección, en función de que puede incluso hasta alterarnos una forma de vivir, hacernos perder cierta capacidad de tener que pensar por nosotros mismos. Es decir, va a requerir como nunca, Rubén, un grado extremo de reflexión sobre el tema. Ahí volvemos al hombre, el creador de todo esto, como para que él mismo no sea víctima de lo que creó. Son hermosas preguntas porque en realidad son las que se hacían siempre los pensadores, ¿no? Yo recuerdo, llevado al cine o a la literatura, la historia de Frankenstein o lo que... Claro, muchas veces se ha proyectado eso, que finalmente se le escapa de control del que lo creó. Claro. Sí, por supuesto son exageraciones, pero hay una parte de verdad en eso, de que el hombre tiene que tener cuidado de conservar siempre un juicio crítico sobre su propia creación, lo que habitualmente llamamos discernimiento y conciencia moral, porque la máquina se puede repetir perfectamente que tiene que portarse así, sí, pero no va a tener inventiva más que esa. Claro. El ser humano siempre se encuentra, Rubén, en situaciones excepcionales que se le presentan, las que tiene que elegir entre lo que a conciencia le parece bueno o malo. Ahí hay un elemento muy delicado, porque las barreras entre lo bueno y lo malo a veces son muy claras y a veces no son nada claras. Entonces hay que reflexionar mucho. No perder nunca de vista ese pensamiento fuertemente despierto y que discierne, que se plantea siempre esto, ¿no? ¿Esto es bueno o malo? ¿Esto es verdadero o falso? ¿Esto es útil o perjudicial? Puedo sacar una respuesta X, pero al menos me puse a pensar. Digo, no así nomás. No, porque ya estamos entrando en un territorio donde lo automático ha avanzado tanto que tengo que ver hasta dónde puedo permitirlo, que no empiece a traer otros problemas que en la sumatoria sean mucho más graves que los logros, ¿no? Es decir, sobre la ciencia, una tremenda reflexión. Sí, señor. Héctor, ha sido un placer, como siempre, tomarnos unos minutos para reflexionar sobre temas básicos, sobre los que quizás todavía no tenemos respuestas, pero seguimos buscando. Exactamente. Y a mí me alegra mucho, Rubén, porque usted tiene una mentalidad filosófica. Yo me acuerdo que la primera vez que vine nomás, le digo, Rubén me va a preguntar lo de siempre. Empezamos, ¿se acuerdan? Sobre el misterio de la vida. Digo, Rubén tiene una mentalidad filosófica, entonces uno está en casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, querido, muchas gracias. Personas y personajes. Historias de vida. Historias de la gente. Conducción, Rubén Baltián.